Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Están de ánimo? Sí. Voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben de qué voy a predicar hoy? En cierta ocasión se cuenta la historia de una escuela de teología que tenía un programa parecido al nuestro y daban una clase que se llama homilética. ¿Quiénes saben lo que es eso? Homilética. Para los que no saben, homilética es el arte de la predicación. Pasaba que al terminar el curso de homilética, los estudiantes, igual que aquí, tenían la responsabilidad de demostrar los conocimientos adquiridos. Así que el maestro organizó un itinerario. La diferencia es que nosotros nos toca los miércoles en la noche. En esa escuela de teología tocaba los sábados de la mañana. Y pasó que uno de los jóvenes que tuvo mayor calificación en esta presentación, el profesor lo pone en un sábado muy especial. Y cuando él se levanta después de la presentación, una presentación similar a la que hizo el maestro, el joven se levanta y dice: hermanos y hermanas de esta universidad, ¿saben ustedes de qué voy a predicar hoy? Y como algunos de ustedes me contestaron, que les escuché, la congregación contestó, él les contestó a ellos, y yo tampoco, y se sentó. Ahí terminó el tema de esta mañana. El maestro, se preocupó con el muchacho. Le dijo: bueno, parece que no se preparó el tema bien. Y comenzó a repasarle todas las reglas de la homilética. Mira, muchachos, tú tuviste un buen sermón en el examen final, el trabajo final es excelente. Vamos a hacer el próximo sábado. Así que le dan una segunda oportunidad y el joven es presentado de nuevo. La congregación está a la expectativa. Y pregunta de nuevo el muchacho: ¿saben ustedes de qué voy a predicar hoy? La congregación, que ya se sabía el truquito, dijo: ¡sí! Entonces él dijo: bueno, como ya ustedes saben, no tengo que decir más nada. Eso es llover sobre mojado y se sentó. Qué buenos son nuestros maestros y qué misericordiosos a veces, que corren a otra milla. Y el maestro: mira, no hay que tener nervios, no hay que tener nervios, el Espíritu Santo te va a ayudar, prepárate, estudia, ora mucho. Y al siguiente sábado le dio el púlpito de nuevo. En esta ocasión, el muchacho se levantó e hizo la pregunta: ¿saben ustedes de qué voy a predicar hoy? La congregación estaba confundida y no sabía qué decir. Un lado decía sí, otro lado decía no. Entonces él dijo: bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para aprovechar el tiempo del culto, ustedes lo que saben le dicen a los que no saben. Hago la pregunta: ¿sabes tú de qué voy a predicar hoy? No, yo tampoco. Pero el Espíritu Santo sabe. Amén. Cada uno de ustedes vino aquí con una necesidad. Y yo no sé cuál es. Es una necesidad diferente porque somos personas diferentes. Amén. Pero el Espíritu Santo se va a encargar de llenar tu necesidad de la persona. Amén. ¿Cuándo quieren permitir que venga? Amén. Vamos a orar. Digo Dios y Padre, toma tu palabra y transmítela a nuestro corazón. Amén. Y hace un bálsamo para nuestra vida. Si hay alguno aquí con preocupaciones y problemas que no pueda sobrellevar, está en tus manos, Señor. Que este mensaje pueda llenar de vida cada corazón presente, incluyendo y primeramente el mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una historia muy fascinante en la Biblia, muy interesante. Es la historia de un señor llamado Jonás. Vamos a ir al libro que lleva su nombre. Creo que lleva su nombre injustamente, porque el protagonista del libro no es Jonás. ¿Saben quién es el protagonista del libro? La primera frase del libro dice así: vino palabra de quién? De Jonás. Del Señor, palabra de Jehová a Jonás. Así que podríamos ponerle fácilmente este libro: el maravilloso Dios de Jonás, como dice. Ese libro vendería mucho hoy en día. Hoy es un tiempo en que todo se hace con un interés de vender. Y yo creo que ese título le quedaría mejor. En esta noche vamos a analizar la vida de Jonás, particularmente el personaje Jonás.
Leamos del versículo 1 hasta el 3 lo que nos dice. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, que le dijo, levántate, ve a Nínive, a esta gran ciudad y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para ir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Lo primero es, ¿quién es Jonás y cuál es su historia? Jonás es el profeta de una comunidad llamada Gad Hefer, que está ubicada al norte de Jerusalén, cerca del lago de Genesaret, en el área de Galilea. Jonás, en este lugar, ejerce su ministerio profético. Muchos lo quieren datar en el tiempo de Jeroboam II, otros lo quieren datar en el periodo del rey anterior, que fue su padre, porque sugieren que la profecía fue dada antes, entonces se cumplió en el reino de Jeroboam II. Como se cumplió en este periodo, podríamos datar a Jonás alrededor del año 750 antes de Cristo. De cualquier manera, encontramos que el ministerio profético de Jonás, si bien es cierto que fue más extenso, en el libro solamente encontramos lo siguiente: mensaje principal del libro, y de donde parte toda la idea del resto del libro. Levántate y ve a Nínive, a esta gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido al cielo. ¿Dónde vivía? Este hombre vivía en una comunidad llamada Gad Hefer, quedaba muy al norte de Jerusalén. Cuando Israel se dividió en dos reinos, la parte del sur se quedó con el templo. ¿Y saben lo que eso significaba? Que cuando Jeroboam I vio esto, dijo, ¿entiendes? Estas personas van a ir al templo a adorar. Así que, ¿qué yo voy a hacer? Voy a poner un ídolo al norte y un ídolo al sur. Todo el que quiera adorar a algún dios, todo el que quiera adorar a Jehová, va a ir a donde esos dos becerros que yo voy a poner. Puso uno en Betel y puso otro en Dan. El hecho de que Jonás viviera prácticamente en la frontera con la nación siria hace que él esté muy lejos del templo de Jehová. Pero de todas maneras, parece que la familia de Jonás era una familia con una tradición religiosa de adoración a Jehová. El nombre del papá de Jonás, ¿cuál es? Según la Biblia, Amitai, que significa mi verdad. El nombre de su padre significaba mi verdad. Y qué interesante es que Jonás era el hijo de mi verdad, lo que indica que la crianza que había tenido Jonás era una crianza basada en la adoración a Dios y al Dios verdadero, no a los becerros que habían dado o en Betel. Fíjense lo que dice, tercera de Juan, versículo 4. Dice allí el apóstol, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay nada más importante que andar en la verdad. Qué bueno es y qué bien me siento de haber nacido en un hogar argentino. Qué bien me siento de haber sido liberado de antemano por Dios de todas las cosas que trae el mundo. Qué bueno es que hoy en día podamos estar en la verdad de Dios y que podamos ser llamados hijos de la verdad. Lamentablemente, cuando este hijo de la verdad recibió el mensaje que acabamos de leer hace unos minutos, hizo lo siguiente. Había un camino que se dirigía hacia el norte. Nínive quedaba a unos 750 kilómetros de la comunidad en la que vivía Jonás. Así que él salió al camino principal, al camino real. Y llegaba un momento en que el camino se dirigía. Hacia el norte seguía el camino que llevaba rumbo a Nínive. Y hacia la izquierda seguía el camino que dirigía hacia Jope. Jope es un puerto muy conocido, el único que pertenecía a Israel en ese tiempo. Jonás, me lo imagino, tuvo que tomar una decisión. Tomó el camino. Jehová le dijo cómo. La primera palabra que le dio fue ¿cuál? Levántate. ¿Y qué hizo Jonás?
Jonás se levantó, pero en el camino comenzaron a pasar muchas cosas por la mente de Jonás. Y sea cual sea la razón por la que no fue a Nínive, no fue a Nínive. Y el hecho es que, según leíamos en el versículo 3, él fue preparado para no ir a Nínive. Vamos a seguir analizando el versículo. Dice, Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor. Tarsis quedaba al otro extremo. Si vemos en el diagrama que tenemos acá, vamos a encontrar que Nínive quedaba hacia el noreste de donde Jonás tenía que ir. Pero Jonás, por el contrario, ¿fue a dónde? En un ángulo de alrededor de 100 grados de diferencia. Había una comunidad llamada Tarsis, que era considerada por los judíos como el extremo del mundo. Y fíjense lo interesante que es, que el extremo del mundo es el lugar que va a Jonás, a oír de la presencia de Dios. Cuando era niño, los que me conocen saben que a mí me gustan dos cosas, por sobre todo. La número 1 es cantar, la número 2 es comer. Cuando mi mamá estaba cocinando, yo era pequeñito, era tiempo de vacaciones. Recuerdo que ella estaba ahí en la cocina. Y yo iba para la cocina y decía, mami, ya está lista, ponme a probar, ponme a probar. Y mami me decía, no, mijo. Entonces yo agarraba el linario de música de mi papá, me sentaba en una silla, mami, te voy a cantar ahora, así de más rápido. Y comenzaba a cantarle todos los días. Jóvenes, yo podía cerrar el linario y podía cantar cualquier himno que me supiera, con todas las estrofas y todas las letras. Todas me las sabía. El coro, la estrofa 1, la estrofa 2, la estrofa 3, tenía 4, 5, 6, como tienen 152. Hoy en día yo no puedo hacer eso. ¿Qué es lo que le quiero decir? Jonás se suponía que conocía los salmos. Los salmos eran el himnario de aquella comunidad. Y como Jonás adoraba a Dios, ¿a dónde se suponía que tenía que ir 3 veces al año, por lo menos? Al templo. Había 3 fiestas a las que no se podía faltar. Entonces lo interesante es que Jonás, conociendo este himno de memoria, este salmo que hemos leído como nuestra lectura bíblica, Salmo 139, 7 al 12, sabiendo que Jonás esto de memoria, Jonás pretende que va a escapar de Dios. Y decimos nosotros, Jonás era un loco. Muchos comentadores, mientras hacían estudio para hacer este sermón, decían, Jonás había perdido el juicio momentáneamente. Más adelante vamos a explicar por qué Jonás hizo. Lo interesante es que Tarsis ha sido denominada por muchos, o ha sido referida por muchos como Tartessos, un pueblo que queda al sur de España, que queda a 3.000 kilómetros de la costa de Palestina. 3.000 kilómetros de distancia de donde se suponía que tenía que partir hacia donde Dios lo quería. Lo más interesante del caso es que, según los registros de la Biblia, una nave que iba para acá tardaba al menos 3 años en regresar. Lo interesante es que Jonás pagó su pasaje y se montó esa nave. O sea que Jonás salió con el suficiente dinero en su bolsa como para pagar el pasaje a la nación más recóndita en el mar grande, como le llamaban ellos, el mar Mediterráneo. Y Jonás creía que la separación que le estaba haciendo de donde Dios lo estaba mandando era horizontal. Pero no. ¿Qué fue lo primero que hizo? Jonás se levantó para ir a cárcel lejos de la presencia del Señor. Y aquí vemos el primer paso de Jonás. Descendió a Jope. Así que no era solamente horizontal, era también como vertical. Primero desciende a Jope y seguimos leyendo. Pagó su pasaje y entró en ella para irse a cárcel. El análisis de este versículo, la versión que se traduce mejor, dice que descendió a la nave. Así que el primero desciende a dónde? ¿Desciende a dónde? A Jope. Y después desciende a dónde?
a la nave. Ahora bien, el versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y la segunda parte dice, sin embargo, Jonás había bajado al interior de la nave, se había acostado y dormía profundamente. Y fíjense que mientras más se alejaba de donde Dios lo quería, más descendía. Y la vida del ser humano, cuando se aleja de los propósitos de Dios, necesariamente. Tú no puedes quedarte horizontalmente cuando te alejas de Dios. Cuando tú te alejas de lo que Dios te quiere, del lugar donde Dios dice, ahí es que tú tienes que estar y dormir. Tú comienzas a descender, a descender y a descender. El hecho es que el Señor no abandonó a su escogido profeta. Si vemos, Dios extiende su mano en busca de Jonás. Versículo 4 que dice, el Señor que levantó un gran viento en el mar y una tempestad tan grande que pareció que la nave se iba a romper. Dios envió una tempestad. Y las tempestades en la vida, las tribulaciones en la vida, los ir y venir, los salir y entrar de la vida, nos enseñan muchas lecciones. Y es probable que tú te preguntes, y le preguntes a Dios, Dios, ¿por qué tú me haces esto? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas deudas? Es probable que te estés alejando del propósito de Dios. Y Dios no quiere destruirte. Dios lo que quiere es que tú reclamas su regreso. Pero esto no fue suficiente para Jonás. Sigue diciendo el versículo 6, que el patrón de la nave se acercó y dijo, ¿qué haces aquí, oh Dios? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no prestamos. Ahora le habla a través de una persona que ni siquiera veneraba a Jehová. Una persona que ni siquiera conocía de Dios. Ahora él está haciéndole el llamado a Jonás. Ahora, y qué vergüenza nos da muchas veces, como decía Ángel Dayán en la mañana, que otras personas que no tienen la verdad que nosotros tenemos, tengan que venir a nosotros a despertar de nuestro letargo espiritual. ¿Cómo es posible que nuestros corazones sean tan duros y tan renuentes a la verdad que predicamos con tanto ahínco, con tanto esfuerzo? Jonás todavía no se daba cuenta. Versículo 8, el tercer llamado de parte de Dios. Entonces le dijeron, versículo 7, perdón, los marineros dijeron cada uno a sus compañeros, echemos suerte para saber de quién ha venido este mal. Echaron suerte. ¿Sobre quién cayó? Sobre Jonás. Y ahora las circunstancias que tú no puedes tener en la vida, las circunstancias de las que no puedes salir, las circunstancias de las que tú no puedes liberarte, también dan testimonio de parte de Dios hacia ti. Y Dios te llama a través de esas circunstancias que tú no puedes cambiar, cosas que te pudieron salir bien, que tú hiciste todo para que te salieran bien, y entonces te salen mal. Y tú dices, pero yo soy salado, yo no pego una. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Muy probablemente estés alejando del propósito que Dios tiene para tu vida. Pero Jonás todavía no entendió. Y fíjense de la manera en la que también Dios nos habla. Cuando le preguntaron de dónde vienes, cuál es tu tierra, de qué pueblo eres, ¿qué respondió él? Soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo qué? La tierra y el mar. El propio testimonio de su vida, el propio Dios al que adoraba, era un testimonio firme de que no podía escapar. Dios lo estaba llamando a través de su propia vida. Él era el profeta de Dios. Era el representante de Dios en la tierra. Y aún así,
estaba descendiendo. Estaba descendiendo. Este versículo es usado por la mayoría para fortalecer el argumento de que Jonás estaba perdiendo el juicio, porque aquí está hablando como que lo está recuperando. Ahora se dio cuenta que es el Dios del cielo y del mar, ¿verdad? El Dios que hizo la tierra también. 4 cosas maravillosas hizo Dios para llamar a Jonás. Y Jonás no entendió. Y finalmente llegó un punto en la vida de Jonás en el que él no quería descender más, pero las circunstancias lo llevaron a descender. El cuarto descenso de Jonás lo encontramos en el versículo 15. Entonces tomaron a Jonás, ¿qué hicieron? Lo echaron al mar. Ahora no fue Jonás el que descendió voluntariamente. Aunque bien es cierto que él le dijo a la gente que lo echara. En este momento son los compañeros de la nave los que lo echan al mar. Qué interesante. Llega un momento en que tú dices, ya no voy a descender más. No voy a descender más. De aquí no paso. Todo lo mío es horizontal. Mi plan es ir desde Gattefer hasta Tanque. No más. Ni más para abajo, ni más para arriba, ni más a la derecha, ni más a la izquierda. Pero la gente que te rodea, por lo cual se está dejando de cumplir el propósito de Dios, le echan abajo. Aquella persona que te dice ser tu compañero leal, le echan al profundo de Dios. Aquella persona en la que confías con todo el corazón, tu mejor amiga, tu profesor, tu novio, tu novia, tu esposo, te traicionan y te dejan solo, te echan abajo. Y mis queridos, la situación de Jonás era muy difícil. Lo interesante es que, según estuve investigando, un cetáceo puede llegar a unos 460 metros bajo el nivel del mar, dentro del agua. Así que probablemente en la historia del mundo, Jonás haya sido la persona que más profundo haya tirado. Wow. Y déjenme decirles algo. Si yo me veo en la situación de Jonás, de aquí yo no salgo. Cuando era niño, acostumbrado a jugar el escondite con mi hermano. Mi hermano era un experto buscador. Me lleva 2 años. Claro. Y yo siempre ahí, tranquilo. Pero comenzábamos a jugar. Y cada vez que nos mudábamos de la casa, mi objetivo era buscar el mejor escondite. Y yo me ponía detrás de la nevera, en un espacito que quedaba allí, me encontraba. Me metía al closet, me encontraba. El asunto es que cuando él me escondía, yo no me encontraba por partes. ¿Cómo era que lo hacía? Yo no lo sé. El asunto es que yo no podía escapar de mi hermano. Mi hermano era más inteligente y más viejo que yo. Y ahora Jonás pretendía estar escapando de Dios. Y mis queridos amigos, cuando Jonás llegó a lo más profundo, adivinen a quién se encontró. O más bien, ¿quién lo encontró? Y le dijo, te estaba esperando. Llegas un poco tarde para tu cita conmigo en tu vida. Queridos, Jonás descendió a lo más profundo. El asunto es que la oración de Jonás, en el capítulo 2, nos manifiesta el por qué Jonás creía que estaba escapando de Dios. Vamos a ir al versículo 3. Me echaste en lo profundo de la mar, me rodeó la corriente, todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Versículo 4, entonces le dice que estoy rechazado. Cuando comenzamos a descender, dice la hermana White, que Jonás, mientras más vacilaba, mientras más dudaba y mientras más desafiaba a Dios, Satanás comenzaba a llenarlo de gran temor. Y él entonces comenzaba a alejarse más y no podía devolverse. Cuando Jonás llegó a lo más profundo de su vida,
cuando las circunstancias y sus propias decisiones lo llevaron a situaciones que él no esperaba, él se sintió desechado, sintió que ya no tenía solución suya. Y hay momentos en la vida cristiana en los que descendemos tanto espiritualmente que no sabemos qué esperar en nuestra vida. El Señor no me puede perdonar. He llegado demasiado lejos. He llegado donde nadie más puede llegar. He llegado donde el perdón de Dios no puede alcanzar. Jonás sintió eso. Y era profeta de Dios. No importa lo que Dios esté estudiando en la universidad. No importa el tiempo que tú tengas de crianza conociendo a Dios. No importa la relación tan fuerte que tuviste con el Señor en el año pasado. En un momento, tu vida puede llegar hasta el vientre de un gran pez. En donde no hay luz, en donde no comes, en donde el agua salada que entra no te la puedes beber. ¿Y qué haces? Has llegado ahí por tu propia decisión. Dios no tiene la culpa de que hayas llegado ahí. ¿Qué haces cuando te sientes desechado? ¿Qué haces cuando en tu vida todo el mundo te rechaza? ¿Qué haces cuando finalmente todos te echan al mar y nadie está cara a cara contigo? Todos te abandonan. Nadie está contigo. ¿Qué tú haces en ese momento? Dice el versículo 4, segunda parte. Sin embargo, ¿qué? Volveré a mirar tu campamento. Para entender esto, vamos a primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 6. Primer libro de Crónicas, capítulo 6, nos aclara qué es lo que quiso decir Jonás. Si lo leemos a priori decimos, Jonás está esperando ver el templo de Dios de nuevo. Jonás tiene la esperanza, y renace la esperanza de ver el templo de nuevo. Y eso es verdad. Pero el punto más especial lo encontramos. Versículo 31, segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 36 al 39. Dice así: cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojes con él, y los entregues ante sus enemigos, para que los lleves cautivos a tierra lejana o cercana. Y ellos se vuelvan en ti, de la tierra donde estén cautivos, y se convierten, y oren a ti en la tierra de su cautiverio y digan: hemos pecado, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos obrado. Si se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautiverio, y oran ¿hacia dónde? Hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que elegiste, y hacia la casa que edifica tu nombre. Oye desde el cielo, desde tu morada, su oración y su ruego. Ampara su causa y perdona a tu pueblo que pecó contra ti. Mirar el templo no era simplemente volver al templo de Dios. Mirar al templo era atreverse a arrodillarse siempre que podía. O simplemente orar en ese lugar donde el tormento y la angustia eran tan fuertes que él creía que se sentía desechado de Dios y que no tenía solución para su vida. Orar en ese momento era la solución que necesitaba. Y él recibió la esperanza de ver el templo. Si en tu corazón tú sientes que estás descendido, el Señor te dice esta noche: el Señor te puede sacar de ahí. Jonás dice ahorita que probablemente haya sido el hombre que más haya descendido. Pero hubo uno que descendió. Hubo uno que descendió. Dice Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 8. Que Cristo, siendo en forma de Dios, Cristo, tomó forma de siervo. Primer descenso. Se hizo semejante a los hombres. Segundo descenso. Se hizo obediente hasta la muerte.
venció la muerte más ignominiosa del mundo, la muerte en la cruz. Descendió a lo más profundo del abismo para alcanzar incluso a los Jonás que caemos en los vientres de peces retados. 460 metros no es el límite para el Señor. Cristo murió y la oscuridad que se vivió en el universo por esos 3 días y 3 noches. La oscuridad que vivió Jonás por esos 3 días y 3 noches. Jesús se utiliza a sí mismo como tipo de Jonás, a decir, yo defenderé más de lo que cualquier hombre pueda defender para salvar a mis hijos amados. Amén. Sí, mi querido. Jesús ha defendido la vida. No importa dónde tú estés ahora, allá abajo, el brazo de Dios llega más lejos. Amén. No importa qué tan lejos has descendido, Cristo descendió más profundamente. Lo grande es lo que dice, lo que continúa diciendo. Vamos a ver. Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 9. Por eso Dios, ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Al final de su oración, en el capítulo 2, ¿qué es lo que reconoce Jonás? La salvación es de Jehová. Amén. Y así como Jonás fue liberado del vientre del pez, Jesús no quiere saltar más alto de aún lo que podamos ir. Amén. No defenderemos más de lo que Él ha defendido por nosotros. Y no defenderemos más de lo que Él quiere que hagamos con su poder y su vida. Este tema de esta noche tiene 3 propósitos. Este está haciendo una invitación. Dios quiere que tú cumplas su voluntad. Amén. Número 2. Dios quiere que dejes de desviar. Número 3. Dios quiere rescatar del vientre del pez. Amén. Voy a hacer 3 llamados. El primer llamado es para aquellos que piensan que se han apartado. Los que piensan que se han apartado del plan de Dios para su vida. Estas personas que piensan que Dios está llamando a que se detengan antes del camino por joven y tomen el camino hacia el libre. Quiero que levanten sus manos. ¿Tú te has alejado del plan de Dios? ¿Tú te sientes alejado del plan de Dios? ¿Sientes que tu corazón se está alejando por otros deseos? El Señor tal vez te quiere trabajar en un sitio, pero tú pretendes estar más cómodo o más, no sé, con personas que tú conozcas. Quiere vivir en tal habitación, no quiere vivir con fulana o con fulano. El Señor te está llamando a volver a su casa. El llamado número 2 es para aquellos que sienten que se están alejando y que se están dando cuenta ahora. Y a ellos les voy a pedir que se pongan. Aquellos que se sienten que se han alejado de Dios. Oye, no te pares. Piénsalo. Si tú piensas que te estás alejando de Dios y es hora de regresar, levanta. Solo así. Ahora tengo un tercer llamado más. Aquellos que sienten que están en el vientre del pez por alguna circunstancia de la vida y sienten que más nadie lo puede sacar de allí, solamente Dios. Yo voy a pedir que vengan aquí. Sea cual sea tu circunstancia, la circunstancia de tu amigo, de tu familiar, si tú sientes que estás en el vientre de un pez, pasa aquí delante en este momento y yo voy a orar. Dios te tiende su mano en esta noche. Dios te quiere. Vamos a orar. Voy a poner aquí.
tres tipos de personas quieren esta noche. Los que están alejados de tu plan y quieren volver. Los que están descendiendo en tu vida espiritual y quieren regresar. Y los que ya están en el vientre del pez, quieren que tú los rescates. Están en tu mano. Ellos van a salir de aquí, Señor. Van a salir de aquí. Algunos pretenderán seguir siendo las mismas personas. No están en mis manos ya. Están en tus brazos ya. Extiende tu misericordia a ellos. Señor, yo quiero que ellos recuerden cuando ellos salgan de aquí. Que el bien y la misericordia los van a seguir por toda su vida. Y que cuando ellos salgan de aquí y pretendan, después de ser llamados, seguir siendo lo mismo, tú vas a seguir extendiendo tu mano. Bendícelos a regresar a su actividad. Te ruego por sus vidas, por su salud y por su familia. La oración de su corazón. Déjalo. Todo te lo pedimos y te lo rogamos. En el poderoso nombre de aquel que descendió a la vida y ascendió a los cielos. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre ante el cual nos postramos en esta noche. El nombre de Jesús. Amén. Amén.